Recuerdo que la vez que recomendé esta película en el canal la metí en uno de los tops de terror extraño, ya sabéis, ese tipo de films diferentes que ponen a prueba al espectador, y es que sinceramente no se me ocurre otra manera mejor de definirla que con ese término, extraña. Porque nada es lo que parece, no estás preparado para lo que te va a mostrar y puede que te explote alguna que otra neurona por el camino. Cocodí Cocodá es una de las mayores fumadas que he visto en los últimos años y a la que guardo especial buen recuerdo por lo que me hizo sentir y lo mucho que me dejó tocado su visionado. Con un comienzo y un punto de partida ya bastante grotesco y crudo que prefiero no contar, evitad la sinopsis si queréis verla, un matrimonio decide ir de camping a pasar un fin de semana al bosque. La aparición de un grupo de personajes de difícil comprensión y todo lo que viene después, todavía más surrealista y confuso, llevan al borde del abismo a los protagonistas y a los que contemplamos todo eso. Probadla y me decís qué tal la experiencia. Mezclar algo tan arraigado al fantástico como los espíritus con paradojas espacio-tiempo puede parecer algo difícil de asimilar y de llevar a cabo, pero en la cabeza de Vincenzo Natali, el director de Cube, tenía todo el sentido del mundo. Y Haunter demuestra que la locura que plantea, si consigues entrar a ella, es muy interesante. Y es que se nos cuenta cómo una joven está obligada a vivir una y otra vez el mismo día. Un día realmente difícil y duro, un día inolvidable. Ni más ni menos, está condenada a vivir una y otra vez el momento en el que tanto ella como su familia perdieron la vida. Siendo la única consciente de ello, casi a modo de espectro, intentará entender su situación y salir de esa cárcel de cristal en la que nada tiene sentido. Aunque quizás salir de ahí tenga consecuencias aún peores. Peli original, como estáis viendo, muy funcional, que aunque en su segunda mitad decae un poco y pierde algo de su encanto, recomiendo bastante echarle un vistazo si no la conocéis. Puede ser una putada, pero no os voy a contar demasiado de Other Life, al menos en cuanto a su sinopsis, porque os cuente lo que os cuente, aunque sea poco, si no la habéis visto, es una putada entrar a ella sabiendo lo mínimo. De hecho, he estado a punto ni siquiera de meterla en el vídeo por no tener claro qué explicar. Con un rollo Black Mirror que desprende en cuanto nos metemos en su universo, Other Life nos habla de una joven y una droga experimental que es capaz de cambiar el paso del tiempo y, digamos, relativizarlo, haciendo que segundos en la vida real pasen como horas enteras en el cerebro. Desde ahí, la peli construye una paranoia reflexiva y tremenda con muchos momentos impactantes y un desarrollo inesperado, que lo dicho, cuanto menos se sepa de ella, mejor. Estuvo en Netflix mucho tiempo, pero aquí en España al menos ya no está, aunque no es difícil de encontrar. Un peliculón que pasó muy desapercibido y que merece la pena entrar a él una barbaridad. Es una ida de olla cuidada y llena de encanto. Terror con bucles temporales y además found footage, así es. Dos amigos, una cámara, un bosque y una serie de acontecimientos que no esperan, ni ellos ni nosotros. Rewind es una de esas pequeñas producciones cámara en mano que con muy poco realmente consiguen llevar a cabo algo potente e interesante gracias a buenas ideas y a la manera de ejecutarlas. Los dos personajes, con la intención de visitar un lugar abandonado y supuestamente con fama de maldito, en el que se tiene constancia de que se han visto fantasmas y otras movidas, cuando llegan al lugar resulta que no tiene nada espectral o paranormal, pero lo que encuentran es simplemente extraordinario y sumamente perturbador, con ese estilo casi amateur, la empatía con los protagonistas y cómo se van metiendo en eso a cada paso más y más retorcido. De mis favoritas de este tema, incluso más compleja de lo que puede parecer. Si os digo Lucky McKee quizás no os suene de nada, pero es un director que lleva toda su carrera haciendo cine de género. Suyas son May, Red o The Woman, además de haber participado en varias pelis episódicas. Su último trabajo dentro del terror y del thriller psicológico pone en pantalla al siempre carismático Stephen Lang para contarnos una pequeña historia de dos personajes, una cabaña y un extraño juego en el que nadie confía en nadie y donde los giros de guión aguardan para intentar volar la cabeza al espectador. Old Man es una de esas cintas que a base de una escritura interesante y la presentación de pocos protagonistas pero una incomodidad bárbara se cuece un escenario asfixiante a punto de estallar y que en cualquier momento puede dinamitarse. Un hombre anciano que vive aislado y completamente solo en una pequeña casa de madera en mitad del bosque recibe la visita de una especie de excursionista que se ha perdido. Aunque le invita a pasar, armado con su escopeta eso sí, comenzará un tira y afloja de incertidumbre entre ambos, y donde nosotros nos situamos en medio, sin saber quién es el bueno, quién es el malo o qué ocurre realmente. Pero todo tiene una explicación. Una que pone patas arriba
lo que creíamos estar viendo. Producción de Blumhouse, que pasó desapercibida y que, recordando a grandes joyas como puede ser Frequency, plantea un escenario donde la línea temporal, por alguna cosa, no va como debe ir. Don't Let Go es uno de esos thrillers malrolleros de terror de los que dejan sin aliento, con la peculiaridad de manejar un argumento diferente, en el que un hombre ve como toda su vida se desmorona cuando su familia desaparece a manos de un criminal. Mientras no deja de dar vueltas a qué ha podido pasar y quién es el responsable, recibe una llamada inesperada que no puede creer: su sobrina. Algo que no sería tan extraño si ella no fuese una de las víctimas. Lejos de ser un espíritu o una alucinación, la llamada proviene de un lugar irreal y carente de sentido, pero aún así puede ser la única manera de arrojar algo de luz al misterioso caso y desentrañar qué ha ocurrido. Grandes actuaciones de ambos protagonistas, rápida e intensa, con ese aire esperanzador entre tanta oscuridad que le da un plus dramático necesario, una pequeña rareza moderna a tener en cuenta. Como os he avisado en el título y como ya hemos visto, este vídeo está cargado de películas que pueden volarte la cabeza gracias al lado más extremo de la ciencia ficción, pero pocas os van a dejar más pensativos y perdidos que visitante. El debut en la dirección del largometraje de Alberto Evangelio nos lleva hasta una casa de campo en un pequeño pueblo junto a una mujer que no anda en el mejor momento de su matrimonio. Decidida a pasar unos días lejos de todo, lo que encuentra allí no es normal. Y aunque no quiero contaros mucho de lo que va a ocurrir, por si no lo habéis visto, aviso de que nada es lo que parece. Porque la realidad, o lo que crees seguro, comienza a tambalearse cuando la presencia de algo perturba todo, llenándolo de fenómenos extraños. Una caja llena de sorpresas, sin más, totalmente impredecible, que juega con el tiempo, el espacio, la percepción del yo como individuo. Tiene ideas brutales y todo está contado de manera frenética y acorde a su expansión en cuanto al apartado sobrenatural, que no deja de crecer, con un montaje muy acertado y una buena dirección, más desconocida de lo que se merece, sin duda. Nos ponemos serios y pasamos a un film totalmente opuesto al anterior en cuanto a tono y a los géneros que toca. Drama gris y terror psicológico con un Mads Mikkelsen como siempre soberbio en una trama que no es lo que parece y de la que no quiero tampoco contar demasiado. Die Tour, The Door, es una producción alemana muy desconocida. Nunca entenderé por qué, donde vamos a presenciar una historia triste y fantástica, en la que la ciencia ficción aparece de forma inesperada y donde ese tipo de thriller angustioso que juega con el espectador se hace fuerte a medida que pasan los minutos. Un artista pierde a su hija pequeña a una corta edad y cae en la más absoluta desesperación. Pero algo sucede, algo inexplicable que no parece tener demasiado sentido. Aquí no sabemos qué es real, qué no, si hay una puerta a otro lugar o hacia dónde, pero lo cambia todo. Gran guión, inteligente en sus giros, en lo que va mostrando, dando pistas, geniales interpretaciones, destacando además de la del propio Mikkelsen, la de Jessica Schwartz, una pequeña maravilla oculta aún a rescatar, capaz de erizar la piel, emocionar, dar mal rollo, tan oscura como mágica. Nos ponemos un poco más filosóficos con una peli muy especial y que sorprendentemente no he visto a nadie recomendar y creo que está bastante guapa. Si os gustan las tramas de ciencia ficción como Predestination, Final Cut, Minority Report o cosas así, Rememory tiene un poco de todas ellas, pero con un argumento totalmente diferente. Peter Dinklage protagoniza este thriller gris donde todo gira en torno a una máquina capaz de extraer, grabar y filtrar los recuerdos de una persona. A partir del fallecimiento del creador de ese dispositivo, comienza una historia de secretos, misterios a desvelar, personas con propósitos oscuros y sorpresas inesperadas que no deja otra cosa que el pensamiento, siempre sin respuesta clara, sobre qué somos realmente, nuestros pensamientos, nuestros recuerdos, qué nos forma, qué nos hace ser nosotros. Además de eso, pues la peli es sumamente entretenida y tiene el típico avance en el que vamos descubriendo pistas y detalles poco a poco. Si os mola y no la habéis visto, anda por Prime Video. A veces es increíble a día de hoy cómo las buenas ideas y la manera de ejecutarlas pueden superar al nivel de presupuesto con el que se cuenta. Brightwood. Contar su argumento es extremadamente complicado y sería peligroso ir más allá de lo debido, así que nos quedaremos en que una pareja joven sale a correr por un parque próximo a su casa. Y bueno, luego suceden cosas. Sé que seguramente querréis saber más, pero merece mucho la pena meterse dentro de ella y dejarse llevar por su interesante planteamiento. Si os gustan los cronocrímenes, Coherence, Triangle, ya sabéis el tipo de producciones a las que me refiero, encontraréis en Brightwood un exponente de las paradojas y las movidas temporales locas muy fuerte. Además, no puedes dejar de pensar qué harías tú en una situación como esa. Y es terrorífico.
Vamos, con una de las reinas en esto de no saber qué sucede, pero hay que sentir el miedo de la mano de un único personaje que está igual que el espectador de Perdido, corriendo y huyendo de una realidad que no entiende ni sabe cómo evitar. Sam Was Here. Un vendedor ambulante recorre el desierto con un calor insufrible intentando que alguien le abra la puerta, pero no tiene demasiado éxito. De hecho, da la sensación que el lugar que está atravesando se encuentra de manera rara completamente vacío. Todo estalla cuando escucha, casi de casualidad, en una emisora de radio local que las autoridades están en búsqueda y captura de un peligroso criminal. Cuando lo único que ve después de varias horas es a alguien que lo que intenta es darle caza, empieza una persecución sin ningún tipo de sentido donde no sabe qué está pasando, pero donde él es el objetivo de un perturbado que va tras él. ¿Qué pasa realmente? ¿Qué tipo de relación tiene una cosa con la otra? Preguntas sin respuesta aparente en una de las pelis que, como he dicho, en eso de jugar y mantener las dudas es una experta total. Me atrevería a decir que esta es una de las que más veces hemos recomendado o que han aparecido por varios vídeos. Por algo será. Sí, es un peliculón. Al menos para mí. La mejor de sus directores, Justin Benson y Aaron Moorhead, ya sabéis, creadores de ese mundo tan particular que se han montado con su filmografía. El infinito. Dos hermanos que regresan tras recibir una cinta de vídeo a una secta en la que de niños crecieron y de la que huyeron por algún motivo. Con los recuerdos algo confusos y con un enigma poderoso que parece existir allí, ambos tendrán que enfrentarse a su pasado, sus miedos, al poder que habita entre esa comunidad y a una serie de incongruencias unidas por el hilo conductor del horror cósmico. Brillantemente escrita, llevada a cabo y profundamente compleja a pesar de la sencillez con la que está presentada. Pequeña joya independiente que nadie debería perderse. Hora de sacar el pañuelo para llorar, claro, porque Hyporia es una de esas pelis que a través de su argumento sci-fi se nos intenta llevar por un lado sentimental que la verdad funciona. Una de las últimas pelis de viajes en el tiempo que sobre el drama teje un retorcido y triste escenario que da mucho que pensar. Una mujer que intenta superar la pérdida de su marido con el duelo aún presente tiene una posibilidad extraordinaria y una elección compleja cuando un amigo suyo, físico, parece haber encontrado una manera de alterar la realidad y modificar la línea temporal. No se puede contar tampoco más de esta, pero lo que veis en las imágenes es de esas capaces de conmover, de hacer pensar, y aunque su mensaje y sus posibilidades de tocar la fibra al espectador colapsan parte del encanto de su idea, forzando a emocionarte, que lo consigue, es una película imprescindible para los que nos gustan este tipo de argumentos y las cintas potentes desde el punto de vista lacrimógeno. Paradojas temporales, bucles, buenas actuaciones, vamos, merece mucho la pena. Me apetecía traer una de las obras maestras del cine, aunque sea algo más conocida, y una de las mejores joyas de su director, el auténtico rey de las pesadillas ilusorias, argumentos enrevesados, incómodos, de difícil digestión y de hacer estallar neuronas. David Lynch. Toda una filmografía dedicada a escribir paranoias magistrales donde nada es lo que parece y se nos sumerge en diferentes mundos, casi expuestos en una especie de realidad alternativa donde la maldad juega un papel fundamental. Hoy, mi favorita de este, junto a Mulholland Drive, seguramente. Carretera perdida. Patricia Arquette y Bill Pullman protagonizan al matrimonio que van a sufrir en sus carnes las ideas del director, condenándoles a una de esas oscuras capas donde la incoherencia, el horror, el miedo y lo indescifrable aparecen cuando unas cintas de vídeo y un tercer personaje entran en sus vidas. Se ha dicho muchísimo de ella, imagino que casi todos la habréis visto, pero si la tenéis pendiente, sigue siendo aún una enigmática y brillante brutalidad. Los demonios están más cerca de nosotros de lo que creemos. Una de las mejores cintas de 2021, para mí claro, tampoco podía quedarse fuera de esta lista. Capaz de alternar una gris Londres actual con esa mágica y luminosa capital de colores, neones, luces y magia nocturna de los años 60. Last Night in Soho. Edgar Wright sigue demostrando que no sabe hacer película mala, y aquí nos deja perdidos y embaucados en una pantalla de realidades, sueños, idas y venidas entre dos protagonistas capaces de mover solas todo el film. Una joven diseñadora de moda se muda a la ciudad inglesa buscando estudiar y aprender lo máximo posible, pero solo encuentra aspereza y rechazo. Al caer la noche e irse a dormir, es capaz de trasladarse décadas atrás a los ojos de una joven cantante con una trepidante vida. Pero nada es lo que parece en esa posible vida pasada,
haciendo que los recuerdos y ambas líneas de tiempo confluyan a modo de eco dormido de algo perturbador que permanece latente. Deslumbrante a nivel técnico y artístico, sus puntos más fuertes, con un desarrollo lleno de cosas inesperadas. Hay que reconocer que generar tensión con un solo personaje durante casi toda una película es complicado, pero cuando se hace bien, son especialmente angustiosas. En este híbrido de terror y movidas científicas inesperadas se cuece la locura y la paranoia de un hombre encarcelado sin saberlo en su propia investigación. Minor Premise es una claustrofóbica y profunda producción donde, más allá del miedo y del mal rollo que da a ponerse en la piel del protagonista, lleva bastante carga filosófica y metafísica que trasciende la ciencia ficción. Porque la peli nos mete en un laboratorio con un neurocirujano dispuesto a probar su propio invento, una máquina capaz de meterse de forma novedosa entre los entresijos de la mente humana. Lo que le va a tocar ahí dentro supone un alucinatorio trayecto de idas y venidas donde descubrir secretos que guarda en su cerebro. Funciona como acertijo constante y como historia con sus propias leyes, siendo complicada y una prueba de nervios para el espectador que va un poco más allá, atreviéndose por caminos argumentales no tan explorados. Si os molan pelis como Primer, lo pasaréis en grande, de las que hacen mucho con muy poco. Antes de la guerra. Esto significa el título que tenéis ante vuestros ojos y que fue un término utilizado por los estados, sobre todo del sur, antes de la Guerra Civil estadounidense, donde el uso de esclavos era una práctica básicamente normalizada. Antebellum nos presenta una historia con gran carga crítica social ante el racismo, exponiéndolo en un thriller de terror paranoico. Una novelista que se ve prisionera de uno de sus escritos, encerrada entre realidades con similitudes paralelas realmente aterradoras en las que deberá sobrevivir. Y es que tampoco se puede contar mucho más de ella. Si vais a verla totalmente a ciegas, la disfrutaréis muchísimo más. Banda sonora brutal, puesta en escena soberbia con un uso de los colores muy acertado, una ambientación espectacular y sobre todo, es capaz de producir miedo y mal rollo sin necesidad de elementos paranormales o monstruosos. Pocas películas hay con un inicio y un punto de partida tan infames como lo que aquí se propone. Radius, Zona Mortal. Despertar después de un accidente de tráfico con una amnesia total es algo que nos suena de decenas de pelis a lo largo del tiempo, pero lo que le sucede a Liam traspasa todo lo que habíamos visto con esa premisa. Mientras conduce, regresando a la ciudad para averiguar al menos quién es o qué ha pasado, el escenario es devastador. Tan solo la presencia de decenas de cadáveres, tanto humanos como animales, llenan el desolado paraje. Pero lo peor todavía está por llegar cuando se da cuenta de que cualquier cosa con vida que se le acerca a menos de 15 metros muere en el acto. Sí, tal cual. Comienza una carrera contra algo que no entiende en un apocalíptico contexto gris, deprimente y cargado de oscuridad, donde no dejan de suceder cosas, girar lo que creíamos y ofrecer un avance interesantísimo. Una película que no conozco a nadie que le haya dejado indiferente. Lo del tema de bosques sin salida, sin escapatoria, donde los peligros aparecen de maneras terribles, monstruosas, espectrales, demoníacas o todas a la vez, es algo que hemos visto bastantes veces en el terror. Detol coge todo eso para presentarnos a una mujer que después de pedir un Uber para que la recoja del aeropuerto, acaba perdida junto al conductor en la oscuridad de una carretera que parece no llevar a ninguna parte. Caminos cortados, senderos que giran sobre sí mismos haciendo que volver al punto de partida sea lo habitual al completarlo y la presencia de algo cada vez más cerca. Unas misteriosas figuras que parecen querer hacerles daño, lideradas por el llamado Tollman, una especie de entidad que no pretende dejarles pasar hasta que no le efectúen el tipo de pago que pide. Recluidos en una realidad alternativa donde las horas no corren y la noche se hace más y más densa, averiguar qué necesitan para salir de allí va a ser cada vez más urgente si no quieren sufrir las consecuencias. Una peli que te atrapa por su simple pero intenso guión que nos va llevando por varios momentos en los que jugar con nosotros y con los protas es lo habitual hasta su punto y final. Las tramas que parten desde la premisa del ser humano siendo expuesto a experimentos desconocidos siempre me suscitan un interés especial. Double Blind no iba a ser una excepción, poniéndonos a un grupo de personas siendo víctimas de una prueba en la que una farmacéutica usa a estos como conejillo de indias para su nuevo medicamento, aún en fase de desarrollo. El título resume bastante la sinopsis. Un doble ciego es cuando en el terreno de experimentos farmacéuticos de este tipo, tanto el doctor encargado de administrar la dosis para ver cómo funciona, como los participantes ignoran la cantidad y el que concretamente van a utilizar. Ya suena peligroso de por sí.
Pues lo que sucede es todavía peor, porque todo lo que se creía controlado se va al limbo, transformándolo en una cruenta y macabra lucha por no perder la vida entre imágenes y sucesos que no saben ni a qué realidad pertenecen. Va muy a saco desde que empieza, sin perder el tiempo. Además, la atmósfera y la manera de elevar el terror cuando se dispara la pesadilla son perfectas. Muy funcional, pasará desapercibida tristemente dentro del género, pero intentad no perderla de vista. Vamos ahora con otra poco recordada, injustamente, siendo una locura que la primera vez que la vi me voló la cabeza y que de vez en cuando me gusta volver a ver, pero esta vez de comienzos de los 2000. Un joven Adrien Brody en un cerebro roto con fragmentos esparcidos donde la realidad no tiene sentido y pasado y presente parecen tampoco tenerlo. The Jacket es una de las reinas en esto de mezclar terror, thriller y viajes temporales, haciéndolo además de una forma muy particular. Un hombre amnésico, después de recibir un disparo en la cabeza, es acusado de un crimen que no recuerda cuando regresa a su casa después de recuperarse. Sin saber absolutamente nada ni entender qué sucede, es internado en una institución mental donde comienza la movida. Sometido a un tratamiento experimental y siendo encerrado en una cámara para cadáveres dentro de una morgue. Lo que pasa a partir de ahí ya es obligatorio descubrirlo por uno mismo. Peliculón con un poco del efecto mariposa, un poco de la escalera de Jacob y un argumento que destaca por sí solo. Dentro de esto de los viajes en el tiempo, sin duda es de las más potentes con el terror como telón de fondo. Volvemos a eso de los dos personajes en una sola localización con conversaciones perturbadoras. Se nos mete en una cárcel junto a un preso y a un psiquiatra con una complicada tarea. Nefarious, un preso condenado a la silla eléctrica por varios crímenes, recibe la visita de un médico el mismo día de su ejecución para determinar si este es víctima de algún tipo de enfermedad mental y por eso ha llevado a cabo las atrocidades que ha hecho, o si por el contrario es totalmente consciente y no padece de ningún mal psicológico. La diferencia entre una cosa y la otra, librarse o no de la pena capital. Pero cuando el reo afirma ser un demonio y controlar a su antojo el cuerpo de su huésped, empieza una conversación que sorprenderá al propio psicólogo, el cual, a pesar de ser totalmente escéptico, escuchará y verá cosas que le van a poner en una tesitura completamente difícil de soportar. Podríamos decir que Nefarious es, exagerando y que se me entienda, una prima lejana y secuela espiritual, alternativa y maligna de The Man from the Earth. Llevada a cabo por unas actuaciones hipnóticas, resulta cautivadora y magnética si entras a ella. Esta vez, Lily Sullivan, a la que vimos en Evil Dead Rise, es capaz de sostener algo tan espectacular como intimista en la manera de reflejarlo, donde algo inaudito y único da rienda suelta a una sucesión de perturbadores acontecimientos. Monolith. Una periodista con una carrera en declive dirige un podcast para continuar contando historias y sucesos a través de este. La aparición de un misterioso objeto le llevará a pensar que hay mucho detrás de él, secretos que incluso pueden cambiar la historia del planeta. La propuesta australiana de Matt Beasley destaca por meterte de lleno junto a la prota desde el principio, en un medio tan poco visual como es el del podcast, donde poco a poco las conspiraciones sobrenaturales se mezclan con lo emocional y lo sentimental de la mente de esta, haciendo de Monolith un viaje verdaderamente hipnótico. Una gozada desenredar lo que esconde este relato que, aunque no lo parezca, consigue poner la piel de gallina con el paso de los minutos. Con una narrativa que se desenvuelve de forma sencilla y directa, gran ambientación, extraordinario sonido y la dirección sobria que le viene de perlas a la historia, es una rareza que espero se hable de ella bastante y si podéis y os van estos temas, creo que os puede conquistar. Justo antes hemos hablado de las pesadillas y de los sueños, pero no creo que haya muchas pelis, diría ninguna, que aborden ese tema con un halo tan terrorífico, místico e hipnótico como lo hace Come True. Sarah, una joven estudiante que se va de casa por problemas familiares, va a participar en un experimento bastante extraño en el que descender a un pesadillesco universo, una realidad existente e invisible que despertará un lado terrorífico y terminará de explotar su mente. La joven, con serios problemas para dormir, cuando los sueños comienzan a confundirse con la realidad, quizás empiece a estar en verdadero peligro. Consecuencias verdaderamente espeluznantes, su atmósfera y su ambientación son lo importante cuando la peli quiere dar miedo y reflejar ese submundo gris y difícil de comprender situado en un umbral desconocido y siniestro. Potente visualmente, onírica y con un aire surrealista que da que pensar gracias a esa mezcla de horror y ciencia ficción. Una experiencia sensorial que si entras, depara grandes cosas.
Llegamos a la reina de las paradojas temporales, las movidas que te hacen explotar la cabeza, de esas pelis que te obligan a verlas una y otra vez para que tú también repitas el bucle en la pantalla e intentes unir todas las piezas, captes todos los mensajes y significados y te crees una explicación que puede ser la verdadera. ¿O no? Triangle. Un grupo de amigos en un yate, después de una inesperada y poco convencional tormenta, se ven forzados a refugiarse en un enorme barco que ha aparecido después del temporal, el Aeolus. Lo que sucede allí dentro es simplemente una de las maravillas dentro del terror más brutales que jamás he visto. Y eso que ya casi me la sé de memoria. Pero nunca deja de sorprender, nunca deja de hacerte cambiar la manera de pensar que tenías sobre ella, de crearte teorías, de decir, ¿y si...? Y eso creo que es increíble. Capaz de ofrecer interpretaciones con un final bastante impactante y claro, pero que deja una ventana abierta a cualquier otro tipo de razonamiento. Muy especial. Triángulo. Este vídeo ha sido posible gracias a los bichos miembros del canal y a los bichos mecenas de Patreon. Os quiero un montón, gracias por seguir ahí y gente, que nos vemos en la próxima. Un saludo a todos y a todas de parte de Bicho14.